Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Proverbios 14. Proverbios 14, por favor. Esta es la segunda parte de el mensaje de Proverbios 14. La primera parte la estudiamos la semana pasada. Hablamos, el tema principal tiene que ver con cómo llegar a tener una vida diferente. Y como he dicho, las decisiones marcan la vida. Nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos. Por ese motivo es importante tomar decisiones adecuadas, decisiones correctas, para que nuestra vida en verdad sea un reflejo de esas decisiones que nosotros tomamos. La tercera decisión que estábamos revisando la semana pasada tiene que ver con la vida diaria. Observamos 7 elementos importantes que debemos tomar en cuenta en nuestra vida diaria, y ahora vamos a continuar con algunos otros elementos que nosotros necesitamos recordar. Necesitamos observar que en la vida diaria es importante el manejo adecuado del enojo. Observe lo que dice el verso 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Para tener un adecuado manejo del enojo, se necesita tener autocontrol. La Biblia enseña que es el resultado, que es el fruto del Espíritu Santo. Uno de los 9 elementos del fruto del Espíritu Santo es la templanza. La Biblia enseña que la manera de controlar nuestra vida no está determinada por nuestra capacidad, porque Santiago dice que ningún ser humano por sí solo puede controlar su enojo y su vida. Y por ese motivo se necesita la obra de Dios en la vida de la persona. Aquel que puede permanecer controlado aún en medio de la provocación está mostrando sabiduría. Para manejar adecuadamente el enojo, no debemos dejarnos llevar por las emociones, porque éstas van a estropear nuestra manera de pensar y nuestra manera de reaccionar. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos depender del Señor y necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestra vida para tener la templanza que se necesita para reaccionar ante aquellos momentos y eventos que producen en nosotros enojo. El texto bíblico en el verso 30 nos da otra razón de por qué hay que manejar adecuadamente el enojo. El texto dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La Biblia enseña que hay una relación entre las emociones, entre el enojo y la salud. Aquella persona que es apacible trae vida a su carne, trae una mejor salud a su vida. Los expertos dirán ahora a través de proverbios populares como mente sana en cuerpo sano. Y la verdad es que traen a colación este principio bíblico. La verdad es que una persona puede hasta mejorar su salud física cuando ha aprendido a manejar adecuadamente el enojo. La Biblia habla de que el enojo no es un pecado, pero si no está bajo control, puede llegar a producir pecados y acciones de las cuales nos lamentemos en el futuro. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y es por ese motivo que en la vida diaria usted y yo necesitamos el control del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que
en los momentos donde se producen ciertas cosas que producen enojo en nosotros, nosotros podamos controlarlo adecuadamente. El verso 18 nos mostrará un noveno elemento necesario en la vida diaria. El texto dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Aprendimos en el capítulo 1 de Proverbio que se clasifica a las personas en varios niveles: simple, insensato, simple, necio, insensato e impío. Esta clasificación muestra una decadencia a nivel espiritual. El simple está en el primer peldaño de esa decadencia espiritual. El simple, si no toma decisiones, llegará a amar la simpleza y luego se convertirá en una persona necia, y el siguiente paso en su decadencia será la insensatez. De igual forma, el texto bíblico nos enseña el progreso que una persona puede llegar a tener y puede convertirse en una persona prudente, y esa persona prudente coronará su vida con la sabiduría. En este contexto se utiliza una palabra importante en el verso 18 y es la palabra heredar. Los simples heredarán necesidad, mas los prudentes coronarán o heredarán sabiduría. La decadencia y el progreso llegará a influir en las generaciones futuras. El simple llegará a heredar a los suyos necedad, y el prudente llegará a heredar a los suyos sabiduría. ¿Qué herencia le vas a dejar a tu generación? ¿Qué herencia le vas a dejar a tu familia? Algunos dicen la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Otros piensan en una propiedad, en una casa, en un terreno que va a ayudar a los hijos en el futuro. Y aun cuando no tiene nada de malo heredar una buena educación ni heredar alguna propiedad, el texto bíblico en el verso 18 llega a enfatizar que la mejor herencia que nosotros podemos darles a nuestros hijos es la sabiduría. Ellos deben ver en medio de nuestra imperfección como padres, deben observar una vida ejemplar donde la parte espiritual es lo mejor que podemos dejarles a ellos. Debemos enseñarles lo más importante en la vida personal: es la Biblia, es la oración, es vivir acorde a los principios bíblicos. Y la mejor herencia que tú y yo podemos dejarle a nuestra familia tiene que ver con lo espiritual. Si añades a eso una buena educación y un terrenito y una casita, va a ser también de bendición. Pero nuestro enfoque cuando pensamos en lo que vamos a heredar a nuestra generación, a nuestros hijos, el enfoque debe ser espiritual. Debemos llegar a saber que la mejor herencia que podemos darles a ellos es lo espiritual. ¿Cómo está tu cuenta bancaria espiritual? ¿Qué le vas a dejar a ellos? El pensar en una herencia para nuestra generación, para nuestros hijos, implica que nosotros vamos a trabajar ahora en una vida ejemplar, en una vida modelo, en una vida con características donde se enfatiza lo espiritual, para que nuestros hijos aprendan no solo de la teoría, aprendan del ejemplo y observen en papá y mamá lo importante que es la parte espiritual, y que reciban la influencia nuestra sobre sus vidas, recibiendo ellos el concepto de que lo espiritual siempre es lo mejor, es lo más importante. ¿Cómo construyes un futuro, un buen futuro?
tiene que ver con lo espiritual. Lo económico es importante, por supuesto, la Biblia lo dice. Pero lo espiritual siempre será más importante. Y los hijos aprenderán de lo que ven, de lo que nos ven a nosotros hacer en casa. Así es que si las posesiones materiales son lo más importante en tu vida, ellos recibirán ese mensaje y ellos probablemente reproducirán ese mismo modelo. Si ellos ven a papá y mamá priorizando las cosas espirituales, entonces ellos reproducirán ese ejemplo. Si ven que para papá es importante leer la Biblia, ellos leerán la Biblia. Si ven que es importante venir a la iglesia todos los domingos y no solo cuando me da ganas, ellos llegarán a poner ese hábito también en su vida. La mejor herencia que podemos darle a nuestra generación, a nuestra siguiente generación, es nuestra fe, es nuestra vida espiritual. En el día a día se debe notar que esto es cierto en nuestro diario caminar. El verso 19 nos da otro principio. El texto dice: los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. En Oriente, el inferior se inclina ante el superior. Esta es una práctica en Oriente. Una práctica de esto también es aquella persona que necesita algún favor o alguna ayuda económica, y esta persona se inclinaba ante aquel que podía ayudarle. El texto bíblico dice que los malos se inclinarán delante de los buenos. Hermano, el bien triunfará sobre el mal. A veces no parece que eso ocurre en nuestra vida, en nuestro mundo. A veces observamos que parece que el mal está en todo lado y no se ven muchos actos buenos. Pero debemos aprender a ver el panorama completo y, hermano, el bien triunfará sobre el mal. Así es que tú y yo no dejemos de persistir en hacer el bien. Tú y yo debemos ser fuente del bien en el lugar donde nos encontramos. Se debe notar, se debe evidenciar la manera en que vivimos, y la manera en que vivimos debe notarse que hay bien, que hay actos buenos que nosotros realizamos. Hacer el bien a aquel que nos hace el bien no es difícil. Hacer el bien a aquel que no se merece, ahí se nota una diferencia. Amad a vuestros enemigos, diría Jesucristo allá en los evangelios. Y cuando uno persiste en hacer el bien, puede llegar a producir un efecto en aquellas personas que están recibiendo ese bien aún cuando no lo merezcan. En el diario vivir se debe notar que tú y yo hacemos el bien a otros. El verso 22 nos da otro principio, obsérvalo. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzará los que piensan el bien. La palabra pensar en este versículo está aplicada al necio y al sabio. En este pasaje la palabra pensar expresa un concepto mucho más grande que el simple proceso mental, porque atrás de esa palabra está englobada la idea de planear. Así es que el texto está enseñando cómo el necio llega a realizar sus planes y cómo la persona sabia llega también a realizar sus planes. La palabra yerran es interesante porque llega a ser tomada de los viajes, es una figura de los viajes. Significa extraviarse. Así es que una persona puede vivir en esta vida y puede llegar a extraviarse en esta vida siguiendo un camino y un plan que finalmente no es el correcto y el adecuado
Para poder determinar un plan correcto y adecuado, no basta con la capacidad que yo tengo. No basta con mi experiencia, no basta con mi buen juicio. Necesito de las Escrituras para filtrar todos los planes y todas las cosas que quiero realizar en mi vida. A veces los planes que realizamos se basan en nuestra experiencia, en nuestro buen juicio, en lo que hemos aprendido de la vida. A veces los planes de los hijos se basan en lo que sus padres les dicen y les enseñan y les guían a hacer. Pero la verdad es que nosotros deberíamos ir a las Escrituras para que en la Biblia encontremos el consejo y la dirección para establecer planes que alaben y que honren a nuestro Dios. Papá, ¿tienes planes en tu familia? Sabes, el ser cabeza de hogar no significa quién come primero y quién tiene el monopolio del control remoto. Cabeza de hogar implica liderazgo. Y tú y yo como papás necesitamos darnos cuenta que un elemento importante en ese liderazgo en la familia tiene que ver con los planes. Tú y yo necesitamos ir a las Escrituras con dependencia en Dios, en oración, y encontrar en la palabra la guía y la dirección que necesitamos para establecer planes en toda nuestra vida. ¿Cuál es tu plan en lo espiritual? ¿Cuál es tu plan en lo profesional? ¿Cuál es tu plan en lo económico? ¿Cuál es tu plan en la vida de tus hijos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Te has sentado, te has abierto la Biblia y has orado constantemente para saber qué es lo que Dios piensa al respecto? ¿Hay planes en tu vida? Lastimosamente muchos viven y nada más. Hay otros que llegan a darse cuenta que el tiempo que tenemos en nuestras manos es limitado, así es que van a sacarle el mejor fruto a ese tiempo y van a llegar a establecer planes específicos en su vida basados en la palabra de Dios, para que así la vida de mi familia, de los míos, pueda llegar a ser significativa. Para aquellos que somos un poco temáticos, esto es más fácil. Hace un par de días hablábamos con mi esposa acerca de los planes y hablamos con ella y tenemos un plan. Empezamos a trabajar en ese plan hace unas 3 semanas. Y ese plan va a cumplirse en 5 años. Es un plan a futuro. Pero con ella estamos de acuerdo que necesitamos trabajar cada día para que al final, después de 5 años, ese objetivo que queremos obtener pueda ser real. Se necesita orar y depender del Señor, pero se necesita tener claridad para invertir adecuadamente el tiempo, e invirtiendo adecuadamente el tiempo y el esfuerzo, llegar a obtener el resultado que un plan basado en la palabra de Dios puede darnos. No se necesita tener mucha inteligencia para vivir, pero para vivir de manera significativa, utilizando el tiempo, un recurso no renovable, se necesita pensar con cuidado basándose en la palabra de Dios para estructurar planes que guíen la vida de los nuestros. El verso 28 nos habla de el gobierno. Y en el día a día es importante, por supuesto, el gobierno. Y el texto dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Para un gobernante, según este versículo, es determinante el apoyo que pueda tener de su gente. La lealtad
debe darse no por amiguismos o por algún interés económico, sino la lealtad a nuestros gobernantes debe estar determinada por la parte moral. El verso 34 enfatiza este concepto, obsérvalo. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Los gobernantes deben llegar a destacarse por su justicia, integridad, honestidad y moralidad. El enfoque en la época de elecciones se centra principalmente en la capacidad técnica que dichos gobernantes tienen para realizar las cosas que van a hacer cuando lleguen a esa posición de gobierno. Y sabes, aunque la parte técnica sí es importante, el texto enfatiza que es la justicia lo que engrandece a la nación. Nosotros necesitamos una reforma espiritual para que nuestro pueblo sea diferente. Dios no va a juzgar al gobierno por la habilidad económica o por su poder económico y militar. Dios no va a juzgar a las naciones porque tienen habilidad para gobernar o porque tienen la técnica de cómo llevar bien la economía. Dios va a juzgar a las naciones determinando qué nación ha sido justa y qué nación no ha sido. Tú y yo deberíamos dejar de perder el tiempo invertido en tanta crítica a nuestro gobierno. Y nosotros deberíamos ser ciudadanos que en el lugar donde nos encontramos se nos conoce por ser gente justa, porque es la justicia la que va a engrandecer nuestro país. Y tú y yo, con poca o con mucha influencia en el medio en el que nos movemos, necesitamos aprender a vivir de manera justa. Tú y yo podemos poner nuestro granito de arena. Tú y yo podemos contribuir para que nuestro país, para que nuestra nación sea un lugar diferente. Y es nuestra justicia lo que va a determinar esa diferencia. Se nos debe conocer como gente que vive de manera justa, que vive de manera correcta, que vive de manera adecuada. Si el esfuerzo que le metemos a criticar al gobierno lo meteríamos para vivir de manera justa y de manera adecuada, otra sería la situación de nuestro país. Nuestro país necesita una reforma moral. La justicia engrandece a la nación. Así es que el enfoque debe estar ahí. Y tú y yo podemos contribuir con eso. ¿Sabes? El verso 35 nos sigue hablando de este tema. Y nos dice: la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. El servidor entendido, el burócrata. ¿Sabes? Esa persona que trabaja en el gobierno debe llegar a destacarse por ser una persona entendida, una persona sabia. Aquel que llega a trabajar para el gobierno debería llegar a desempeñarse tan bien que llegue a destacarse y llegue a hacer quedar bien no solo al gobierno, sobre todo a Dios. Así es que es importante que nosotros tomemos en cuenta estos factores en el día a día. Tú y yo somos responsables de los gobernantes que tenemos. Y cuando nosotros escogemos a nuestros gobernantes, deberíamos escoger bajo el criterio moral y dar el voto de manera responsable y de manera adecuada. Porque nuestro día a día está afectado en cierta medida por el tipo de gobernantes y el tipo de burócratas que nos sirven.
verso 32. El último elemento a considerar en el día a día. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El versículo enseña que aún en la muerte hay una diferencia entre el necio y el sabio. El sabio muere con esperanza. Y la esperanza está dada no por una creencia esotérica, sino por, como puedes ver en el texto, más el justo tiene que ver con salvación, tiene que ver con justicia, tiene que ver con justificación. El creyente en su muerte tiene esperanza. La vida no termina cuando partimos de este mundo, cuando nos morimos. La verdad es que lo mejor de la vida para nosotros los hijos de Dios empieza después de la muerte. Estar en la presencia de nuestro Señor para siempre es la mejor esperanza que nosotros debemos tener. Pero sabes, ese concepto teológico de que Cristo vuelve por nosotros otra vez, no debe ser solamente un concepto teológico. Si yo sé que Cristo vuelve por mí, si yo sé que su venida está próxima, eso debe afectar a mi diario vivir. Si yo sé que estoy en el equipo ganador, si yo sé que mi vida no termina cuando me muera, esa realidad, ese concepto teológico debe afectar a la forma en que yo vivo en el día a día. Porque aún en la muerte hay diferencia entre el necio y el sabio. Una cuarta decisión importante en la vida tiene que ver con el lenguaje, con las palabras que usamos. El versículo 3 nos dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardará. El necio, un escalón más en la decadencia espiritual. No es simple. Un escalón más que ha descendido esta persona y se ha convertido en un necio. Y ese necio se caracteriza por ser soberbio, por ser orgulloso, por estar endurecido, por no admitir consejo, por creer que está en lo correcto, por no aceptar la opinión de otros y de Dios en su vida. Así es que su manera de hablar va a ser un reflejo de lo que es. ¿Recuerdas a Jesucristo allá en Mateo 12, 35 y 36, enseñándonos a nosotros que las palabras son un reflejo de lo que hay en el corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que mi lenguaje, tarde o temprano, va a reflejar la realidad de mi vida espiritual. Puedo llegar a ser cuidadoso. Puedo saber que hay ciertos sitios donde debo cuidar lo que digo. Puedo ir a una iglesia y saber que ciertas palabras y ciertas cosas ahí no lo puedo decir. Puedo ir a otro lugar y en ese sitio protegerme y cuidarme y saber que en esos sitios no se puede usar las palabras que estoy acostumbrado a usar. Pero sabes, tarde o temprano, mi vida espiritual se hará evidente a través de mis palabras. Tarde o temprano, mis palabras reflejarán lo que hay en el fondo del corazón. ¿Qué tipo de lenguaje usas? ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? Ese tipo de palabras son un reflejo del estado espiritual en el que se encuentra tu vida. Porque la boca del necio, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Está la vara, está el castigo. El que habla tonterías, el que usa mal el lenguaje, que habla palabrotas,
no solo afecta a otros, se afecta a sí mismo. Mas los labios de los sabios los guardará. El que habla sabiduría estará protegido. Evitará un sinnúmero de problemas y de dificultades porque habla correctamente. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por hablar como necios? Sabes, el verso 5 continúa hablando de este tema y dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Verso 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Sabes, la mentira no debe ser parte de la vida del creyente. Una característica de Satanás es la mentira. Juan capítulo 8 habla de que Satanás es el padre de mentira. Así es que cuando hablo mentira, estoy reflejando a quién me parezco. No debemos parecernos a Satanás. No debemos llegar a hablar mentiras. No hay mentiras blancas, no hay mentiras que puedan estar permitidas en ciertas circunstancias. La característica en la vida del creyente debe ser hablar la verdad, aun cuando en ese momento puedan existir consecuencias negativas. Es mejor hablar la verdad y aguantar la consecuencia que esa verdad tiene, que por evitar el castigo decir una mentira. A veces la mentira está metida en nuestra vida y a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces ya nos hemos acostumbrado a mentir. Llego atrasado y es que mucho tráfico. Es mentira, muchas veces. No me levanté temprano, no me levanté con todo el tiempo que necesito para llegar temprano a la oficina. Y usamos la mentira como escudo para protegernos del castigo, para justificarnos. Un creyente ha tomado la decisión de hablar la verdad. Y esa debe ser nuestra característica. Si tú y yo queremos una vida diferente, necesitamos decidir hablar la verdad aún en esos momentos en los que sean difíciles. Hay una última decisión. Tiene que ver con la economía. Observa el versículo 4. Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. En economía, se nos enseña que los medios de producción son el dinero, los recursos naturales, el transporte, la maquinaria y las herramientas. En ese tiempo, donde la economía era primariamente agrícola, así es que cada persona tenía un pedazo de tierra donde sembraba para el consumo personal y sacaba el producto extra para intercambiarlo con otros en el mercado y tener otros bienes que no estoy produciendo. En esa economía agrícola había una manera de mejorar utilizando un medio de producción llamado buey, el animalito, el que podía ayudar a la persona a trabajar la tierra mucho más fácilmente y mucho más rápido. Así es que el consejo que Dios da es que en la fuerza del buey hay abundancia de pan. Uno se puede quedar con el terreno y tratar de, por esfuerzo propio, por tener un azadón en la mano, tratar de trabajar la tierra y obtener de la tierra los recursos que produce. Pero uno puede mejorar y puede llegar a comprar un buey
y permitir que ese buey ayude a que la producción sea más fácil y exista más alimentos para mejorar la economía personal. Hermano, esto no es un consejo de un economista o un administrador de empresas. Esto es un consejo de Dios. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Tú y yo necesitamos mejorar en la parte económica. Tú y yo necesitamos mejorar nuestro negocio, nuestra empresa. Nosotros necesitamos mejorar siempre lo que estamos haciendo. Y si no sabemos cómo, es importante leer, estudiar, meternos a un curso para mejorar nuestra economía. No te quedes cruzado de brazos, acostumbrado a recibir esa cantidad de dinero que recibes. La Biblia nos impulsa a mejorar en la parte económica. El verso 20, hablándonos de la parte económica, nos habla de otro principio. Observa, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Verso 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El rico puede tener amigos que solo lo son por el interés económico. Aquellas personas que son amigos por interés nada más, no les va a interesar tener amistad con el pobre, porque del pobre no van a poder sacar nada. Pero sabes, nosotros necesitamos aprender a relacionarnos, a establecer amistad con aquellos que tienen menos que nosotros. No como un sacrificio, no como algo que ya me toca hacer, llevarme con este que no tiene plata. Debemos en verdad no dejar que la parte económica sea un impedimento para llegar a tener amistades que tienen un nivel económico diferente al nuestro. Pero también el texto nos enseña que pecamos, según el versículo 21, si llegamos a menospreciar a nuestro prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ayudar a los pobres es más que una actitud caritativa, es un mandamiento. Levítico 23, Deuteronomio 15, Salmos 113, Salmo 146, Isaías 58, 2 Corintios 9, Santiago 2, son algunos pocos versículos donde se nos enseña que nosotros debemos ser misericordiosos con los pobres. ¿Sabes? En nuestro presupuesto personal debería haber un rubro para ayudar a otros que tienen menos. En nuestro presupuesto familiar debería existir una cuenta donde nosotros asignamos cierta cantidad de dinero para ayudar a otras personas que tienen menos que nosotros. Somos bienaventurados cuando tenemos misericordia de los pobres, cuando tenemos misericordia, amor en acción. Somos bienaventurados cuando tenemos misericordia. Porque el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Honramos a nuestro hacedor cuando tenemos misericordia del pobre. Necesitamos ser inteligentes, porque algunos vagos tratan de pasarse como pobres. Debemos ayudar a los pobres, no a los vagos, no a los perezosos. Pero hay gente que genuinamente es pobre y nosotros necesitamos ayudar a esas personas con los recursos económicos que Dios nos ha dado.
Observa otro principio en el versículo 23, por favor, donde dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hay gente que habla y hay gente que trabaja de manera diligente. Hay gente que habla en torno a la economía. Si yo tendría esta oportunidad, si yo haría esto, tengo este proyecto, tengo esta idea, tengo este objetivo, tengo esta cosa que quiero realizar. Y hay gente que se queda solo en el hablar. Y la Biblia nos dice: en toda labor hay fruto. No tiene nada de malo pensar e idear cosas en cuanto a la parte económica. Pero la Biblia nos enseña a trabajar de manera diligente y nos promete que en toda labor hay fruto. No importa el tipo de trabajo que tienes, si es honesto, ese trabajo, si lo haces con diligencia, producirá fruto. Necesitamos hablar menos y trabajar más. Y la Biblia habla de que cuando queremos tomar una decisión adecuada en torno a la economía, tú y yo necesitamos, para mejorar, para modificar nuestra economía, necesitamos mejorar, tener un buey, aprender a hacer las cosas mucho más eficientemente. No debemos olvidarnos de aquellas personas que están necesitadas y debemos ayudar al pobre. La Biblia nos habla en cuanto a la economía que debemos trabajar de manera diligente. Y termina diciéndonos en el versículo 24, donde dice: las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Es interesante la palabra riquezas, porque incluye obviamente las cosas materiales, pero tiene un énfasis particular esa palabra riquezas, porque está destacando la parte espiritual. ¿Cuánto tienes en tu cuenta corriente espiritual? ¿Cuánta riqueza hay ahí? ¿Cuánto tienes en tu cuenta de ahorros espiritual? Y sabes, aunque es importante la parte económica, la Biblia dice: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y aun cuando es importante la parte económica, a veces el énfasis está en eso, en nuestra vida, y nos olvidamos que algo más importante que lo material es lo espiritual, y a veces la riqueza que deberíamos tener en torno a lo espiritual, no hay. Tu chequera espiritual está en cero. Tu cuenta corriente espiritual está vacía. Ten cuidado de ser pobre en lo espiritual. Es una pobreza más desastrosa que la pobreza material. Una persona rica que tiene muchas posesiones materiales puede ser pobre en el ámbito espiritual. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si todas las ganas que le metemos a trabajar y a obtener esos recursos económicos, esa misma energía la meteríamos en trabajar para obtener riqueza espiritual? Necesitamos decidir que la economía va a mejorar porque decidimos hacerlo. Porque vamos a trabajar diligentemente, porque vamos a ayudar a otros y no vamos a concentrarnos solo en nosotros y en nuestras necesidades, porque vamos a enfatizar el trabajo laborioso y diligente, pero sin olvidarnos que lo más importante de la riqueza es aquella riqueza espiritual, aquella cuenta de ahorros o corriente espiritual donde voy metiendo mis ahorros espirituales, donde la polilla
y el orín no podrán destruirla. Este es el criterio que tiene la Biblia en torno a la economía. La vida diaria, la economía y las palabras que salen de nuestra boca. 3 decisiones importantes de las que nos habla esta segunda parte de Proverbios 14. Nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos. Las mejores decisiones que tú y yo podemos tomar tienen que ver con las que la palabra de Dios nos dice. Si queremos una vida diferente, toma decisiones basadas en la palabra de Dios y verás que tu vida es diferente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Padre, gracias por hablarnos claramente en torno a la vida diaria. Y cómo debemos tomar en cuenta estos aspectos importantes en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que es importante manejar adecuadamente el enojo en nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta que podemos construir un futuro adecuado y correcto, pero depende del énfasis que le demos ahora en el presente a nuestra parte espiritual. Ayúdanos a persistir en hacer el bien aun cuando a veces es difícil. Ayúdanos a planear con sabiduría y con cuidado, basando nuestros planes en lo que tu palabra dice. Ayúdanos a cambiar a nuestra nación, sabiendo que la justicia va a engrandecer a esa nación. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde. Ayúdanos a decidir, usar palabras que te honren, que sean honestas, que sean verdaderas. Ayúdanos a decidir manejar la economía bajo tu criterio, tratando siempre de mejorar, no olvidándonos de los que tienen menos, trabajando de manera diligente, sin olvidarnos que la riqueza más importante es la riqueza espiritual. Ayúdanos a que nuestra cuenta bancaria espiritual esté llena, sea abundante. Ayúdanos a decidir adecuadamente en torno a la economía. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y desea oración, puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí, pastor. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, pidiéndote, Señor, que cambies nuestra manera de pensar. Ayúdanos a tomar decisiones no basados en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en los años que tenemos, ni siquiera en el buen juicio. Ayúdanos a basar nuestras decisiones en tu palabra. Así serán decisiones que cambian vidas. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor.
Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir en mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir en mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir en mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Amén.